las redes sociales ha llegado a ser en esta época un elemento indispensable en la comunicación entre las personas. En todas partes del mundo hay esta red internacional, mundial, y que aparte de llevarnos y traernos noticias y novedades de un lado a otro, está acercándonos unos a otros. Ya es tan fácil comunicarse con alguien en Europa, en Asia, en África, en Sudamérica, cosas que ocurren en un instante, en el siguiente ya se saben en todas partes. Pero no es de eso lo que queremos hablar esta noche. Queremos referirnos a una situación que se ha venido dando últimamente en medio de nuestros pueblos y especialmente entre los niños y jóvenes, lo que se llama en inglés bullying. Ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos de bullying. Bullying es el abuso psicológico y físico de algunos contra otras personas más débiles y han provocado incluso que personas afectadas por este acoso de parte de gente con malas intenciones y con mentes torcidas, terminen quitándose la vida. Nos conmueve cuando jovencitas y cuando niños que están empezando a vivir no son capaces de soportar el acoso que se conoce como bullying, porque son más fuertes aquellos que los atacan, aquellos que los molestan, aquellos que los persiguen, aquellos que quieren reírse de ellos. Hace unos días alguien me contaba de una muchachita como de 13 años que está desesperada en el colegio donde estudia en Chile porque otras compañeras más fuertes que ella la están acosando y le están creando problemas serios en su vida. Y nos preocupa esa situación, pero no es una cosa de ahora nomás. Las redes sociales nos han mostrado que este asunto del bullying pareciera ser cosa de ahora, pero no es de ahora nomás. Y yendo a la palabra de Dios, vamos a encontrar un caso que podría ser una variante de este bullying del cual estamos hablando. Y los personajes principales de esta situación son el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El apóstol Pedro, que ha sido nuestro compañero durante estos días en que hemos estado haciendo algunas reflexiones, tuvo de alguna manera una situación, un enfrentamiento con algunas personas que le crearon problemas y de una u otra manera lo obligaron a cometer lo que podríamos decir una forma de enfrentar el acoso de que estaba siendo víctima. Si vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 2, vamos a encontrar una situación poco común entre los discípulos de Jesús, los apóstoles más bien. Y es que Pablo enfrenta a Pedro y lo reta, lo regaña por esta situación que se estaba dando en su vida. Pedro había llegado a Antioquía, y en Antioquía, como en toda la iglesia naciente en ese tiempo,
había conflicto entre los judíos cristianos, pero que aún eran fieles a la religiosidad judaica, y los cristianos que, no siendo judíos, no tenían ninguna obligación de acatar las leyes y los rituales del judaísmo. Entonces, estos cristianos que son conocidos con el nombre de judaizantes, presionaron a Pedro para que Pedro conviviera con ellos y con los cristianos no judíos y comiera con ellos. Cuando Pablo supo esto, Pablo le llamó la atención, pero más que eso, supo que cuando algunos cristianos del liderazgo de Jerusalén llegaron a donde Pedro entonces se sintió amenazado por ellos, y habiendo compartido con los cristianos no judíos hasta ese momento, se alejó de ellos y ya no quiso compartir con ellos. Cuando Pablo supo esa situación, lo llamó a Pedro y lo regañó. Y le dijo: ¿cómo, Pedro, tú puedes hacer esto? Tú, siendo judío, te sentaste a la mesa con gente no judía, pero ahora que vinieron estos otros, te alejas de ellos y haces como si nunca los hubieses conocido. Entonces fue un regaño que le hizo Pablo a Pedro. Y como hemos dicho a través de estas reflexiones, Pedro era humilde, Pedro no tenía actitudes violentas contra nadie, y cuando Pablo habló con él y Pablo lo reprendió delante de todos, entonces Pedro se humilló y Pedro se reconoció su error y no reaccionó ni respondió a Pablo. Fue una situación interesante de parte de Pedro. Hemos venido viendo una serie de características en la vida. Necesito agua. En la vida de Pedro, que nos llaman la atención. Y una de esas es especialmente su humildad. Hoy día nosotros estamos viendo situaciones tan complicadas como las que hemos mencionado, y que de alguna manera aparecen incluso en la palabra de Dios. El bullying. El bullying es un problema que afecta a mucha gente. El abuso que cometen algunos contra otros, especialmente los jóvenes, en las universidades, en los colegios, en las escuelas, a veces en las mismas iglesias, donde quiera que hay una comunidad de personas, muchas veces aparecen algunos que tienen quizá una personalidad más fuerte que otros y los atacan, los acosan, los presionan, los acorralan, y las personas más débiles, más sencillas, más simples, no saben qué hacer, no hayan que hacer. Nosotros hemos aprendido por parte de la palabra de Dios a ser humildes, a ser sencillos, a estimar en mayor estima a los demás que a nosotros mismos. Esta enseñanza de la palabra es muy importante en el mundo en que vivimos hoy.
y en la comunidad de creyentes a la que pertenecemos. Cada uno de nosotros debemos tener en mayor estima y en mayor valor a nuestro hermano. Y no solamente no acosarlo, sino amarlo, protegerlo, ayudarlo, a caminar con él, a atender a sus necesidades, si tiene alguna necesidad, orar con ellos. De esta manera estaríamos haciendo un ataque en contra de este vicio que se ha dado, como hemos dicho, a veces con consecuencias trágicas. Niños que se quitan la vida, niños que no le comunican a sus padres el problema y que se callan y van guardando dentro de ellos ese miedo, ese temor a vivir y terminan quitándose la vida. Son casos extremos, por cierto, pero hemos oído con cierta frecuencia casos así. En nuestra comunidad de creyentes nos amamos, nos queremos, nos ayudamos mutuamente unos a otros. Los pastores se preocupan de sus feligreses, los feligreses se preocupan de sus pastores, pero más que eso, y eso está muy bien, pero más que eso, debemos preocuparnos los unos a los otros. No solamente orar, a veces orar es más fácil, o como podríamos decir un poco cínicamente, orar es más barato que meter la mano al bolsillo y sacar un par de monedas o un par de billetes y dárselo al que tiene necesidad. Pero Dios nos ha llamado a ser hermanos, a ser compañeros del camino, a amarnos los unos a los otros, y de esta manera, de alguna forma, estaríamos yendo en contra de estas tendencias que existen y de la cual hemos hablado, de la que fue protagonista Pedro y Pablo, según Gálatas capítulo 2, y tantos niños y jóvenes que muchas veces no saben qué hacer, no pueden soportar un acoso de esta manera y terminan quitándose la vida o terminan desarrollando un complejo de inferioridad que quizás habrá de acompañarles por toda la vida. Hermanos, la enseñanza de hoy día es amémonos unos a otros, pero más que eso, respetémonos unos a otros, y aún más que eso, consideremos a nuestros hermanos o a mi hermano o a mi hermana más que lo que me considero a mí mismo. De esta manera el reino de Dios se enriquece, el pueblo de Dios se fortalece y la palabra de Dios se cumple en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.